Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate. Y aunque su popularidad afuera era extraordinaria, era considerado el hombre más popular del mundo en su momento, dentro de su país tenía adeptos y contradictores. Y algunos afirmaban que no tenía el suficiente liderazgo, otros afirmaban que era supremamente visceral y primario, por lo tanto. Otros más decían que gastaba muchísimo tiempo en romances con diferentes mujeres. Parece que, de acuerdo con lo que dicen algunos historiadores, él padecía lo que se llama satiriasis, que es el correspondiente de la ninfomanía. O sea, ese apetito sexual desmedido de las mujeres en los hombres se llama satiriasis. Pero con todo y ello era un hombre supremamente respetado. Naturalmente que el hecho de que procediera de una de las familias más prominentes y más ricas de los Estados Unidos generaba también, por una parte, envidia, pero también encarnaba el ideal americano porque era un hombre apuesto, exitoso y con una mujer bellísima, además sofisticada y refinada, y que había llegado a la presidencia de los Estados Unidos, en primer lugar muy joven, con 46 años, y en segundo lugar había llegado con un aire de renovación, de soltura, de desenfado, un verbo fácil, encendido, con un carisma impresionante, un hombre con un atractivo extraordinario, y tenía una personalidad que era prácticamente un imán. Todo el que llegaba a él quedaba atrapado en su encanto. Eso era por lo menos lo que decían. Pero como decíamos, hacia afuera la popularidad era la más alta que cualquier hombre de su época pudo haber tenido en el siglo XX, y eso se había reforzado tal vez por 2 o 3 salidas que fueron muy aplaudidas en el mundo. La primera, cuando en Berlín, por allá en 1961, recién se estrenaba como presidente, creo que era de las primeras salidas que hacía hacia Europa, había logrado conmover al auditorio de Berlín cuando afirmaba que definitivamente él era un ciudadano del mundo y que se consideraba berlinés y que haría todo lo imposible porque Alemania pudiera salir de esa cruda crisis por la cual había atravesado desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y como estaban en plena Guerra Fría, había 2 antagonistas que eran con un poder enorme, tenían un poder enorme. El uno era Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética, y por el otro lado estaba él, que era el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Pues esa vez deliraban los berlineses y todo el mundo lo aclamó a rabiar, lo aplaudieron, fue una apoteosis esa gira triunfal de él por Europa. Y luego el hecho de que hubiera logrado conjurar una de las crisis, si no la más difícil de toda la historia de la humanidad, y la hubiera logrado conjurar con su estilo, con sus determinaciones, con su vigorosa personalidad, y que hubiera salvado al mundo de una debacle atómica. Estamos hablando de la crisis de los misiles de 1962, cuando Nikita Khrushchev hizo instalar misiles que apuntaban directamente al corazón de los Estados Unidos, y de eso ya hemos hablado pues en algunos de nuestros programas. Recordarán ustedes que de manera inflexible él se plantó en que tendía un cerco alrededor de Cuba y ponía en cuarentena cualquier barco que intentara entrar, y mucho más si esos barcos estaban cargados de armamentos. Pues con su actitud inflexible logró no solamente doblegar al orgulloso Nikita Khrushchev, sino también filar a todos los países del mundo alrededor de él con una admiración notable, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, y logró resolver esa crisis que había empezado con la instalación de esos misiles en algunas partes de Cuba, entre las cuales San Cristóbal y demás, y que logró él no solamente desmantelar, sino retirar cualquier posibilidad de ataque nuclear por parte de la Unión Soviética a territorio estadounidense, y eso le mereció el aplauso de todo el mundo. Sin embargo, adentro, decíamos que no era tan popular porque había tenido también sus salidas en falso. Aquella famosa invasión de Bahía de Cochinos, con esa prácticamente lo inauguraron a él. Como se recordará, parece que él estaba enterado y más por permisividad que otra cosa fracasó, porque no tuvo una capacidad de reacción inmediata frente a lo que ocurrió una vez que aquellos cubanos y otros agentes del Estado se embarcaron en una experiencia, yo diría que era temeraria desde todo punto de vista, y era desembarcar en Cuba
y dejar caer también paracaidistas en Cuba para tratar de sacar del poder a Fidel Castro. Recuerden ustedes que fue un fracaso porque él no envió en el momento debido los aviones que debían apoyar esa incursión y fue un rotundo éxito para Fidel Castro. Tal vez, y cuenta la historia, que parapetados en esa euforia transitoria de esa crisis de los misiles, por eso pudo haberse envalentonado Khrushchev, tal vez subvalorando la capacidad de Kennedy tras este malhadado incidente. Él supuso que al enviar los misiles a Cuba, el otro reaccionaría de una manera tibia, insegura y demás, pero demostró su temple justamente cuando esa crisis de los misiles. Pero también habían otros factores que adentro a él lo estaban perjudicando y le habían generado una antipatía, especialmente en ciertos sectores de mucho poder y de mucho dinero en los Estados Unidos, y especialmente entre el norteamericano promedio que te sentía una aversión natural, diríamos lo que más que natural, histórica, contra los negros. Y era el momento en que se estaba alborotando ese movimiento de los derechos civiles de los negros. Y resulta que él no solamente determinó que los negros tenían los mismos derechos que los blancos, sino que envió la Guardia Nacional en un incidente que le dio la vuelta al mundo y que demostró también su temple, cuando envió la Guardia Nacional para que custodiara a Joseph Meredith, un negro que había logrado su ingreso a la Universidad de Oxford en Mississippi, pero el gobernador de Mississippi, el rector de la universidad y un sector recalcitrante de los blancos no querían dejarlo entrar al campus universitario y él envió a la Guardia Nacional para que lo custodiaran. Hacía tiempo había pasado el incidente de Rose Park, Rose Parker, aquella negra que no se quiso parar de su asiento en un autobús, pero eso fue mucho antes, en 1956, y creo que es el antecedente más remoto de este movimiento por los derechos civiles de los negros. Recuérdese que en los buses los negros tenían que sentarse atrás, los blancos adelante. Ella no se quiso parar y eso generó un enfrentamiento entre blancos y negros dentro de ese bus y eso se fue expandiendo como fuego alrededor de este incidente y fue el primer gran levantamiento de los negros en aquella época. Pues él decididamente partidario de la igualdad de los derechos de los negros con los blancos. Eso le generó esa actitud, esa simpatía, le generó un evidente odio precisamente por esa actitud. Y aparte de eso, había cazado una pelea que estaba liderando su hermano, que era el procurador general, o sea, Robert Kennedy, persiguiendo a los mafiosos. Era la época de Giancana, creo que Lucky Luciano hacía poco había muerto. En fin, los grandes gángsters estaban en la escena de los Estados Unidos y dominaban buena parte del territorio nacional, y el procurador entonces les declaró la guerra. Por otra parte, le estaba apretando las tuercas a los petroleros, a los magnates petroleros, y casi todos los petroleros viven en Texas, y entonces les estaba apretando las tuercas porque ellos tenían, o había para ellos en las leyes y en los impuestos, una laxitud que era evidentemente permisiva y aparte de eso, sospechosamente benéfica para ellos. Por lo tanto, se asumía que los gobiernos anteriores se habían hecho los de la vista gorda con todo este statu quo, porque resulta que los petroleros andaban como Pedro por su casa a sus anchas y no tenían ningún control, mucho más si la mayor parte de ellos, aparte de los pozos petroleros que poseían en Estados Unidos, tenían fuertes inversiones en todas partes del mundo y entraban sus dólares y no rendían ningún tributo precisamente por esos dólares, y él empezó a apretarlos. Por todo esto, era una figura que inspiraba odio o una devoción filial, por decirlo de alguna manera, pero nadie podía quedarse tibio frente a John Fitzgerald Kennedy. Decíamos que ese imán que poseía en su personalidad, más esa mujer tan hermosa, Jacqueline Kennedy, todo eso hizo que encarnara el ideal americano y todos los norteamericanos quisieran parecerse a él o a esa pareja, y obviamente que los ciudadanos del mundo también lo recibieron con esa simpatía natural que es evidente cuando se refresca un liderazgo, como está ocurriendo en este momento con el fenómeno de Barack Obama. En ese orden de ideas, ya era 1963, corrían muchos chismes sobre el romance que él sostenía con Marilyn Monroe, de cómo él se la quitó de encima y envió a su hermano para tratar de que ella no lo volviera a llamar. En ese 1963 es famosísima aquella estampa en la que aparece Marilyn Monroe, evidentemente embriagada,
o drogada, cantándole el Happy Birthday a él en Nueva York, si no estoy mal, en el Madison Square Garden. Entonces, viendo que era una amistad peligrosa, mandó a su hermano Robert para que él le sacara las castañas del fuego, pero resulta que Robert cayó en la trampa y se enamoró de Marilyn y Marilyn de él. Entonces todos estos chismes y estas habladurías eran parte de la vida diaria en los Estados Unidos. En ese contexto se avecinan las elecciones para su reelección y aunque tenía una creciente popularidad en muchos de los estados de Estados Unidos, especialmente en el sur, donde estaban más enraizados los negros y donde el conflicto negro-blanco ya era algo endémico, recordando que fue precisamente ese escenario en donde se dio la guerra de secesión y fueron algunos estados del sur los que se separaron del norte. Obviamente que el ambiente estaba caldeado y había una animadversión natural contra él. Entonces, él, en vista de esto, decidió que había que coger el toro por los cuernos y para comenzar esa campaña por su reelección puso el ojo en Texas, o en Texas como le dicen también, porque era el estado más apático y en el que suscitaba más emociones encontradas. Y aunque tenía un vicepresidente que era precisamente de Texas, Lyndon Baines Johnson, con quien había competido por la candidatura demócrata, y una vez que ganó la candidatura demócrata, para unir a todos los demócratas del sur, él trajo a Lyndon Baines Johnson como fórmula vicepresidencial y con esa yunta pudieron ganar. Sin embargo, la victoria obtenida, por ejemplo, en el estado de Texas, fue muy exigua, porque él apenas sacó 46,000 votos de ventaja. En ese momento, si no estoy mal, a Richard Nixon, le sacó 46,000 votos de ventaja, y había un enfrentamiento entre el gobernador de Texas, John Connally, y un senador, Yarborough, que era muy, pero muy influyente. Y si ellos dos estaban enfrentados, los demócratas divididos, lógicamente que le harían perder las elecciones en Texas, un estado que aporta muchos votos electorales y que no se podían dar el lujo de perder. Pero ya sigo contándoles esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y en vista de que las cosas eran de ese talante, le dio por meterse en la boca del lobo y decidió ir a Texas